interna. Para empezar a hablar de crisis asmática, entonces tenemos que empezar con la definición. En la definición notamos que es un aumento progresivo de los síntomas como disnea, tos, sibilancias, opresión torácica y disminución progresiva de la función pulmonar. Esto va a verse representado por un cambio del estado habitual del paciente, va a requerir un cambio en el manejo que él está recibiendo de forma ambulatoria, que fue lo que revisamos en la reunión pasada de asma estable. La epidemiología de la crisis asmática y del asma en general es muy importante a nivel mundial, que son los 3 recuadros de arriba, en donde encontramos que las mujeres son hospitalizadas en relación a los hombres 2 a 1, que el 4 al 7 del 4 al 7% de los pacientes asmáticos adultos ingresan a la UCI. En Estados Unidos asciende el coste del asma a $6 billones anuales. En nuestro medio no hay estudios para poder calcular costo-efectividad, y las hospitalizaciones y las consultas de urgencia responden al 60%. Por eso es importante conocer el asma y las crisis asmáticas, porque es algo de bastante prevalencia en nuestro medio. En Colombia tenemos que la prevalencia representa el 9%, y en los estudios que se han logrado para poder medir la prevalencia han encontrado que el 69.9% de las personas están subdiagnosticadas de asma. Entonces es muy importante sospecharla, conocerla, para poder incidir en este tipo de personas que no estamos teniendo un diagnóstico adecuado y por ende están. El motivo de consulta en Colombia en urgencia representa hasta el 12% de los motivos de consulta, y entre el 2020 y 2021 el Sistema de Información en Salud reportó en total 416.000 atenciones médicas por asma en el país. Y vemos que la crisis asmática es muy importante porque va a prolongar la estancia hospitalaria, dando cuenta de hasta una evolución de 5 días de hospitalización. ¿Cuáles son los desencadenantes de una crisis asmática? Ya que entendemos cuál es su definición, y puede ser desencadenada por infecciones virales respiratorias, exposición a alergenos, alergias a alimentos, polución ambiental, cambios climáticos o mala adherencia a los corticosteroides inhalados. Acá tenemos los desencadenantes que nos plantea la guía GINA de los que sufren crisis asmática, y tenemos que son el uso excesivo del SABA, que es el betagonista de corta acción, como lo vimos en la charla pasada, más de 3 inhaladores o incluso un inhalador al mes. Más de esto va a aumentar la mortalidad. El uso inadecuado de los corticosteroides, y este uso inadecuado técnica, o no les explican bien cómo realizar el manejo de su crisis asmática en casa, ni el manejo del dispositivo. Comorbilidades como rinosinusitis, obesidad, enfermedad por reflujo gastroesofágico, que puede disparar también las crisis asmáticas, van a ser muy importantes. Exposición a alergenos, tabaquismo y el vapeo, que espero que acá no haya alguien que use vapeadores, que también tiene bastante incidencia en esta parte. Problemas psicológicos, socioeconómicos y diversas otras entidades, como por ejemplo niveles elevados de eosinófilos en sangre, desde el feno alto, me van a poder saber si el paciente tiene riesgo de presentar una exacerbación del asma. Esta clasificación del asma puede instaurarse una crisis asmática de una instauración que sea rápida o instauración lenta. En la duración, la rápida va a ser un deterioro que va a ocurrir normalmente entre menos de 3 horas, pero está escrito desde 3 hasta 6 horas. La instauración lenta va a tomar de días a horas. En relación a la frecuencia, tenemos que la instauración rápida va al 20%, mientras que la instauración lenta va a dar cuenta del 80 al 90% de las crisis asmáticas. El mecanismo por el cual ocurre una instauración rápida, una crisis asmática, es sobre todo por broncoconstricción, mientras que la instauración lenta va a ser por inflamación y va a ser disparada o causada principalmente por fenómenos de infecciones virales. La respuesta terapéutica a las crisis asmáticas de instauración rápida son rápidas y adecuadas, es favorable, mientras que la de la instauración lenta, la respuesta va a ser mucho más lenta, es una inflamación mucho más persistente, y como les mencionaba, el desencadenante en la rápida, vamos a encontrar principalmente personas que están sensibilizadas a algunos antígenos, entonces alergenos inhalados, alimentos, estrés emocionales, y mientras que en las de instauración lenta, como les mencioné, infecciones de las vías respiratorias.
Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta porque si vemos que un paciente llega a un cuadro mucho más larvado, de una instauración un poco más lenta, ya debemos de tener algunas entidades en nuestra mente para poder sospechar que lo está exacerbando, ¿cierto? El asma es una en la guía también muy importante reconocerla, está por estos 9 pasos y ahí tenemos que debemos de sospechar este tipo de asma en pacientes que ya tienen antecedentes y han requerido intubación. Entonces ahí va el primer mensaje de preguntarle siempre cuando nos enfrentemos a sus pacientes si han requerido intubación, ventilación mecánica, ingreso a UCI, si han estado hospitalizados, han consultado urgencias, si el paciente usa de manera actual los reyentes corticosteroides orales o no los está usando. Es otra cosa muy importante para poder determinar si está en riesgo de presentar el asma potencialmente fatal o lo del uso excesivo de los beta-2 agonistas que ya lo conocemos. La herencia del paciente y si cuenta con una cosa que vamos a mencionar más adelante, que es un plan de acción, un control escrito de ambulatorio para él poder enfrentarse a las crisis asmáticas. Si el paciente tiene estos antecedentes como enfermedad psiquiátrica, problemas psicosociales, alergia alimentaria, van a ponerlo en riesgo de que él desarrolle el asma potencialmente fatal y tenga que ingresar a la UCI para manejo de la vía. Y otras entidades como diabetes, arritmias, también son planteadas como entidades que me van a sumar mucho más a esta categoría. ¿Cómo diagnóstico? Entonces vamos a tener en cuenta que en la definición sabemos que son unos cambios en los síntomas, más cambios en la función pulmonar y vamos a sumar esas dos cosas y qué va a estar dado de cada una. Cambios en los síntomas vamos a tener principalmente disnea, habla, signos vitales, uso de músculos accesorios y nivel de conciencia, nos vamos a centrar en esos para poder aproximarnos al paciente. Y los cambios en la función pulmonar, ¿cómo los vamos a ver? Los vamos a ver por un pico de flujo expiratorio y un volumen expiratorio forzado, que ya vamos a ver hace estas cosas. Entonces, es muy importante conocer estas dos dimensiones cuando nos enfrentemos para poder llevar a cabo el diagnóstico de una crisis asmática. Entonces, hablando de la primera, el flujo expiratorio pico, ¿qué es eso? El flujo expiratorio pico es este dispositivo que, como pueden observar acá en la imagen, tiene, por decirlo así, un semáforo, indica en colores verde, amarillo. En verde tenemos que el paciente va a soplar, va a tener una inspiración profunda y va a soplar la mayor cantidad de aire de manera rápida en un segundo y este dispositivo, numerito, bolita que está ahí que señalar cuál es el rango del paciente me va a permitir ubicarlo en alguno de estos 3 semáforos. Si nos dan verde, el paciente se encuentra con un tratamiento adecuado y no tiene ningún síntoma porque está dando en verde. En precaución va a ser el color amarillo y ahí debería indicarle al paciente de doblar la dosis de los medicamentos que tengan y el paciente puede presentar síntomas como tos o sibilancias. En el rojo es indicativo de que el paciente debe consultar de forma rápida a urgencias. Y es muy importante conocer este dispositivo porque es una de las formas en las que podemos bien controlado, cómo se encuentra las variables que van a determinar si va a requerir visitar a su médico, cambiar el tratamiento farmacológico. Acá hay unas pautas muy importantes que me van a permitir identificar y saber cómo usar de forma adecuada este dispositivo. Por acá les traigo un video para que vean una... Este dispositivo es un medidor de flujo máximo. Vamos a demostrar la técnica de flujo máximo. Es por eso que es importante soplar fuerte cada vez para que sus números sean precisos. Coloque el indicador en el fondo o al principio de la escalada. Póngase de pie o siéntese derecho. Cualquiera que sea la posición que usted elija, sea consistente. Haga una inhalación profunda y asegúrese que la misma es profunda. Coloque la boquilla en su boca y cierre los labios alrededor de la boquilla. Tan rápido como pueda, sin agacharse. Ahora observe mi técnica. Mire el número que obtiene. Escriba o recuerda el número.
Repetir el procedimiento 2 veces más. Ahí se va a repetir 2 veces más, en total se hacen 3. Poder tomar el promedio. Recuerde hacer un buen esfuerzo con cada soplido. Registre el más alto de los 3 números. Revise el prospecto de información sobre la limpieza y el cuidado del medidor de flujo máximo. Bien, entonces esta es una forma correcta de utilizarlo. Hay algunos dispositivos que traen unas indicaciones incluso para lavado y de almacenamiento de esto, que es muy importante dependiendo del material que se crea. Pero entonces vean que tiene que hacerlo 3 veces y a tomar un promedio, la mayor cantidad, y con esta técnica que va a permitir que si tengamos una medición mucho más a la mano. Entonces, el paciente va a tener una... Perdón. De la idea que tiene el registro en la casa. Sí. Y tiene su promedio de semana. Entonces, los números que hay son mililitros. Y ese es el mililitro que tú tienes de expiración. Entonces, puede que mi pico flujo promedio sea 1 en medio, el de Laura a otro. Entonces, el paciente debe conocer el propio. Para que ahorita, cuando tú haces las caídas de porcentajes, con base en el porcentaje de mi promedio. Entonces, me dio mi crisis y me bajó el 20% del mío. El 20, el 50% del mío o más del 50% del mío. Entonces, ojalá, si tenemos contacto con pacientes con asma, los estimulemos. Uno, darles la orden del dispositivo, que nos falta la orden del dispositivo. Y si ya no se lo entregan, pues si lo puede adquirir para que cada quien se conozca en su casita y poderle dar por escrito más fácil las indicaciones que ya nos van a contar eso. Pero lo ideal es que, porque uno se los ordena acá en su hospital. ¿Qué pasó? Cuando yo llegué acá, me llaman al pico flujo. Me dijeron, doctora, no hay pico flujo. ¿Qué pasó? El proveedor que nos abastecía a nosotros, pero ya hacía. Bueno, porque había descontinuado el dispositivo. Entonces, el problema fue descontinuar el dispositivo y me dijeron, es que mire con qué otras empresas podemos cotizar. Pues yo en esa época, de pronto, bueno, no fácil de averiguar. Le están dando el pico flujo, el plotter y todos los otros dispositivos. Se puede mandar, ni siquiera estamos en cocina. Pues si ya lo hay, genial, porque entonces antes de digitalizar deberíamos ir eso. Entonces, el paciente en la casa, como les mencioné previamente, debe de tener un plan de acción, unas instrucciones dadas por su médico para poder saber qué va a hacer cuando tenga una crisis o una exacerbación del asma. Entonces, siempre es muy importante que esta sea una de nuestras metas en la consulta del paciente con asma, porque de esta manera vamos a favorecer que tenga una adherencia más adecuada al tratamiento médico e impedir o mejorar mucho, pues, como todas las complicaciones del asma y que el paciente llegue a urgencias y que con el plan que le demos en la casa pueda ser manejado. Entonces, debe tener ese plan de acción. El plan de acción debe tener una instrucción sobre cómo incrementar la dosis del inhalador de rescate y según el esquema ambulatorio que tenga, incrementar el controlador y debe con instrucciones específicas sobre cambios en la medición del medicamento para el alivio y del mantenimiento, cuándo y cómo usar corticosteroides orales y también cuándo y cómo consultar a urgencias. Si el paciente usa un tratamiento controlador que incluya corticosteroides inhalados, debe incrementarse cuando haya un cambio clínico importante que va a estar dado por síntomas que interfieran en las actividades de la vida diaria o cuando el PEF caiga más del 20% por más de 2 días, que como decía la doctora, es propio de cada paciente, porque todos tenemos contexturas diferentes, unos somos más altos, otros son más bajitos, entonces eso va a cambiar bastante la cosa. Bien. Hay diversas formas de uno poder, o instructivos para uno darles el plan de acción al están disponibles en internet. Simplemente colocan plan y salen, digamos, simplemente se lo puede dar al paciente que vive en una zona rural o en un área alejada, escrito de forma clara o con dibujos, fotos de los inhaladores y marcándole diversas estrategias, con tal de que el paciente lo pueda entender. Este es uno muy bueno que me gustó bastante, es un esquema que también plantea como por semáforos, zona verde, zona amarilla y zona roja, y en la verde
el paciente va a sentirse bien y no va a tener los síntomas de exacerbación y va a tener anotado cuál es el plan ambulatorio que tiene para el asma, que fue el que vimos en la exposición del doctor Alejandro. Ya cuando el paciente esté en la zona amarilla y el asma empeore, va con síntomas como por ejemplo sibilancias o presión en el pecho, falta de respirar, y va a tener unas pautas para poder saber cómo va a aumentar o cómo va a incrementar el tratamiento que él tenga. En la parte de alerta médica o zona roja va a tener señales de peligro de cuándo debe consultar, cuándo iniciar los corticosteroides orales. Entonces es bastante útil porque el paciente va a estar muy apropiado de su enfermedad, muy apropiado de la terapia farmacológica que está recibiendo y va a aumentar mucho más la adherencia y es más fácil cuando tengan esto anotado, lo tengan en un lugar visible, cuando el paciente está completamente abandonado y no sepa qué hacer, va a traer peores desenlaces. El plan de acción del automanejo, entonces en este algoritmo que les traigo, que tenemos que va a estar dado por esos dos pilares. El primero, entonces, vamos a incrementar la dosis de rescate o incrementar la dosis de controlador. En la dosis de rescate, si el paciente está con corticosteroides inhalados y formoterol en dosis bajas, podemos aumentar la frecuencia de este medicamento, ya ahorita les voy a mencionar cómo, o si está con beta-2 agonistas de corta acción como rescate, aumentar también la frecuencia del beta-2 y eso va a ir anotado en el plan de acción ambulatorio. Si el paciente está con corticosteroides formoterol de mantenimiento y de rescates, que fue una de las opciones que nos mostró el doctor Alejandro, vamos a continuar el tratamiento de mantenimiento y como es con el mismo inhalador que son el formoterol y los corticosteroides, vamos a aumentar este mismo de rescate la frecuencia. La otra posibilidad es que el paciente esté con corticosteroides y con beta-2 agonista y ahí vamos a tener la opción de poder cuadruplicar la dosis de los corticosteroides o si el paciente está con corticosteroides y formoterol y el medicamento de rescate es un beta-2 agonista, vamos a cuadruplicar la dosis de los corticosteroides y el formoterol. Y en el último eslabón es uno que es muy poco frecuente porque el paciente va a estar con corticosteroide LAVA y va a tener beta-2 agonista de rescate. Entonces, como vamos a tener que aumentar la dosis de los corticosteroides a cuadruplicarlo, va a ser necesario que el paciente tenga un inhalador aparte de los corticosteroides para que lo pueda cuadruplicar. Esto es muy valioso porque el paciente va a tener diversas posibilidades de manejo ambulatorio. Vemos que en el asma que está controlada y se maneja de forma ambulatoria pueden tener el esquema EMAT o el esquema AIR y ahí va a tener cualquiera de las posibilidades y un mensaje claro es que si vemos en todos vamos a duplicar la dosis de los corticosteroides inhalados, que es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del asma. Y los beta-2 agonistas de corta acción como el salbutamol va a ser muy importante para la terapia de rescate de los pacientes. Recuerden que también en el plan de acción escrito, en la parte del semáforo en rojo, va una parte escrita de corticosteroides orales y es cuándo adicionarlos. Yo voy a adicionar corticosteroides orales, que es prednisolona 40-50 miligramos por 5 días en exacerbaciones graves con PEP o BEP1 menor al 60% del mejor valor personal y en este caso, por eso usar el pico flujo porque realizar una espirometría para conocer el BEP en el paciente exacerbado va a ser muy difícil y la disponibilidad de urgencias. Entonces, si el paciente ya cuenta con el dispositivo y tiene una exacerbación grave que es menor al 60% de su valor, los esteroides pueden ser y si el paciente responde al tratamiento durante 48 horas que yo le dejé escrito. ¿Cuál es ese? El que les mencioné. Cuadruplicar la dosis de los corticosteroides, aumentar la dosis de SABA. En ese caso, puedo usar el esquema de los corticosteroides, pero solamente por 5 días. Ya vamos a ahondar en eso. Si el paciente con el plan de acción que yo le dejé escrito, que usé el formato que les mencioné, tiene mejoría y resolver su crisis en la casa con el plan de acción, es una consulta a la semana para poder determinar cuáles fueron los factores de riesgo que lo exacerbaron, mirar si encuentro la etiología de esa exacerbación, evaluar cuál es el plan de acción que él tenga y indagar en otras cosas, como por ejemplo la técnica que él usa para inhalarse, si debe continuar con la misma dosis que usaba o si ya vamos a cambiarla. Entonces, no es que se vaya a quedar abandonado, sino que va a requerir algún cambio que lo vamos a evaluar en una semana. Si el paciente no mejora con el plan de acción escrito entre 24 a 48 horas, debe de consultar al servicio de urgencias.
¿Qué voy a hacer cuando el paciente esté en urgencias? Entonces, en urgencias, lo que voy a hacer es historia clínica va a ser muy importante porque va a ser mi primer contacto con el paciente y voy a evaluar diversas cosas que me van a permitir establecer si estoy ante una crisis asmática o por el contrario tenga otra cosa. No todo paciente que tenga sibilancias, disnea o presión torácica va a tener una crisis asmática, sino que tengo que ampliar mi panorama como médico para que no se me escapen otras etiologías que son importantes y que pueden aumentar la mortalidad en los pacientes. Entonces, al momento de la anamnesis al paciente, tengo que preguntarle cuándo comenzó esta exacerbación, desde cuándo se empezó a sentir mal, cuál es la severidad de la sintomatología, que ya vamos a saber con qué escala se evalúa. Si el paciente tiene síntomas de anafilaxia, perfectamente un paciente que tenga alguna alergia alimentaria o que tenga algún antecedente y haya estado expuesto a algún alergeno y esté con anafilaxia, puede tener dolor torácico opresivo, sibilancias y disnea. Entonces, debo de indagar. Si hay otras cosas como edemas mucosas, si el paciente tiene síntomas gastrointestinales asociados, factores de riesgo de asma potencialmente fatal que ya los vimos. A los pacientes tenemos que estar con el ojo abierto porque ya sabemos que estuvieron en una hospitalización previa en la UCI, estuvieron intubados o estuvieron con una exacerbación bastante grave. ¿Y cuál es el manejo farmacológico que él tiene? ¿Cómo usa los dispositivos para poder saber si está haciendo una adecuada técnica y que posiblemente la falta de adherencia o que no sepa utilizarla sea la causa de esta descompensación? En el examen físico vamos a encontrar unos signos de severidad de la exacerbación que va a ser el nivel de conciencia, la temperatura, los signos vitales, capacidad de finalizar frases y el uso de músculos accesorios. Lo vamos a ver mejor en la tabla, pero desde el examen físico yo ya puedo encontrar algunos elementos que me va a dar cuenta de la exacerbación que tiene ese paciente y la severidad y las complicaciones concomitantes. Debemos de abrir los ojos y si es un paciente que además de los síntomas que les mencioné y tiene tos, que sea purulenta, fiebre, ya mi sospecha va a ser otra. Si además de eso el paciente dice como que no, si mis síntomas empezaron de manera abrupta, es un paciente con antecedente de POC o tuvo un trauma, pensar en un neumotórax sería otra posibilidad. Entonces, lo que les quiero transmitir es, no se queden encerrados en que sea una crisis asmática, sino que siempre, con cualquier entidad, pero más bien asma, tengan en cuenta otros diagnósticos diferenciales, porque hay que pensar en condiciones alternativas que expliquen la situación, como por ejemplo una obstrucción por cuerpo extraño, un TED. Eso va a ser muy importante al momento de enfrentarnos a estos pacientes. Las mediciones objetivas que yo voy a hacer es con el nivel de saturación y también con el pico flujo, que en mayores de 5 años, donde está demostrado. Y muchas veces en nuestro medio los pacientes o no tienen el dispositivo, o no contamos con él, o no estamos familiarizados con este tipo de dispositivos que les mostré cómo se usaba. Entonces es importante saber si el paciente cuenta con él o si lo podemos tener para poder caracterizar de una forma más objetiva las mediciones objetivas en el asma. De esta forma, yo voy a hacer la clasificación de una crisis asmática, que era lo que les mencionaba, que en el examen físico voy a ver una anamnesis para poder determinar si es leve, moderada, severa o potencialmente fatal. Entonces, el paciente en una leve moderada lo voy a encontrar sentado, tranquilo, esperando el triaje. Mientras que en una potencialmente fatal, el paciente va a perder su estado de conciencia, va a estar somnoliento, confuso. En una severa va a estar inclinado hacia adelante en una posición en trípode para poder respirar. No va a estar así agachado, esperando la atención, sino que va a estar sentado e intentando expandir la mayor cantidad posible de sus pulmones. En relación al habla, en una leve moderada va a decir frases, en la otra solo va a mencionar palabras porque no puede respirar. El paciente no va a ser capaz de mencionar palabras o frases. La frecuencia respiratoria, que uno siempre coloca 18, 19, en la historia clínica, es muy importante tenerla en cuenta en el asma, porque si yo tengo una menor a 30, va a ser leve moderada, mayor a 30, y en el paciente con potencialmente fatal, ni siquiera va a tener un esfuerzo respiratorio que me alcance alguno de esos valores, ¿cierto? Frecuencia cardíaca 100 a 120, mayor a 120, el nivel de saturación, ahí están los valores. En las sibilancias va a estar en leve moderada, en la severa voy a encontrar sibilancias generalizadas, voy a tener uso de músculos accesorios, mientras que en la potencialmente fatal, con un estado neurológico que está alterado y somnoliento, está muy avanzada esta exacerbación, al momento de mi auscultación voy a encontrar un tórax sin sibilancia.
Y acá entra lo de la parte del pico flujo, que en una leve moderada va a estar mayor al 50% del valor habitual de la persona si tiene ese seguimiento, en una severa entre el 33 al 50 y en una potencialmente fatal menor al 33. ¿Para qué es importante hacer esto y saber si es leve, moderada, severa, potencialmente fatal? Para saber dónde ubico a mi paciente, para saber si se abría para la UCI, si el paciente va a estar en reanimación, si va a estar en observación. Para eso es muy importante. Se trata también de la asma, que es la española para el manejo del asma, en donde además de lo que les mencioné, ellos incluyen también unos valores que se encuentran en los gases arteriales y me va a permitir también clasificar esto. Entonces, una clasificación que también incluye para clínicos. En nuestro medio usamos la de la guía GINA, que es la que es mucho más clínica y con el pico flujo. En esta de la guía española la quise traer para que vieran el contraste y también la conozcan y la tengan en mente. ¿Es de qué año, Eduardo? Esta es del 2024, que es la última versión, 2023-2024, que es la última versión 5.4. Salió casi a la par de la guía GINA. Ellos clasifican a los pacientes en la española, en la GEMA 5.4, leve, moderada, grave y compromiso vital. Nosotros lo llamamos potencialmente fatal, compromiso vital. Entonces, ¿qué voy a hacer dependiendo de este tipo de exacerbaciones? Si es leve a moderada, voy a darle alta con tratamiento y plan de seguimiento, que sería, por ejemplo, el plan de acción que el paciente va a manejar en la casa. Si es grave, yo voy a estar pendiente del paciente y reevaluándolo y mirar cualquiera de estas cosas que me va a permitir identificar que el paciente tiene unas condiciones de las cuales debo estar muy pendiente para hacerle el ingreso hospitalario, como por ejemplo, comorbilidades, o sea, todos nuestros pacientes irían ingreso. Imposibilidad de garantizar el tratamiento, o sea, la mayoría de nuestros pacientes, zonas alejadas, condiciones sociales también. Fracaso del tratamiento con glucocorticoides orales, que esos serían los que tienen el plan de acción escrito, que decían iniciar prednisolona 40-50 miligramos por 5 días, ya lo iniciaron y nada que han mejorado, ingreso. Entonces son todo este tipo de condiciones y el pico flujo menor al 60 después del tratamiento también me va a servir bastante para poder objetivizar a los pacientes al ingreso o no. Entonces esta es una forma que muestran en la guía española de cómo disponer a mi paciente y la aplicar incluso a nuestro medio teniendo en cuenta lo del pico flujo que les mencioné. ¿Cuáles van a ser los pilares del tratamiento de la crisis asmática? Entonces, el primero, oxígeno, que me muero. El oxígeno suplementario va a ser fundamental para esos pacientes, pero les quiero decir muy importante y es el objetivo del oxígeno. Va a ser del 93 al 95% nuestras metas. ¿Y esto de dónde sale? Altas concentraciones de oxígeno van a aumentar el riesgo de hipercapnia en los pacientes con exacerbación severa de asma. ¿Y esto es por qué? Porque si yo le estoy dando un de oxígeno, estoy haciendo despegar de una forma abrupta el CO2 que está en la hemoglobina, lo estoy cambiando por oxígeno inmediatamente, ese CO2 que va a hacer se va a acumular en la sangre, va a generar una hipercapnia y esa hipercapnia me va a llevar a acidosis respiratoria y por ende el paciente va a tener peores desenlaces y no va a poder tener ese control que se da en el centro respiratorio. ¿De dónde sale la recomendación? Este estudio es un estudio clásico que lo que hicieron es un ensayo clínico aleatorizado que evaluó altas concentraciones de oxígeno versus oxígeno titulado en los pacientes con exacerbaciones de asma. Fue realizado en Nueva Zelanda e incluyó 106 pacientes con exacerbaciones graves. Los criterios de inclusión eran pacientes entre 18 y 65 que tuvieran el diagnóstico previo de asma, que tuvieran una exacerbación aguda con un BEP1 menor al 50%, ya podían hacerle la espirometría, y los criterios de exclusión era que tuvieran el diagnóstico de EPOC, porque sabemos que ellos tienen una hipercapnia que es mucho más crónica, acidosis respiratoria crónica, u otras enfermedades asociadas a insuficiencia respiratoria hipercápnica, como obesidad, SAJO, síndrome de hipoventilación alveolar, o pacientes inconscientes o incapaces de realizar la espirometría para poderlos incluir. Colocaron dos grupos, un grupo de oxígeno a alta concentración, sin seguir el nivel de saturación, y un grupo de oxígeno que era más titulado con una meta del 93 al 95%. ¿Y qué encontraron? Encontraron que los pacientes que tenían alta concentración de oxígeno van a tener mayores porcentajes de incremento de CO2. Entonces vemos que alta concentración de oxígeno, un aumento en la CO2 mayor a 8 milímetros de mercurio en este grupo de pacientes daban cuenta del 22%
y en los que tenían el oxígeno titulado con las metas que yo les mencioné, solamente habían 6%. Con una diferencia estadísticamente significativa. ¿Y por qué es importante eso? Les mencioné, y además ellos evaluaron cuál era el riesgo de que ese paciente tuviera rehospitalizaciones y encontraron que en los pacientes de alta concentración de oxígeno, los que no les titulaban el oxígeno, tenían hasta 2.29 veces más consultas y más veces de hospitalización que el paciente que tenía el oxígeno titulado. Entonces, de ahí, un mensaje claro que les quiero dejar es este. Altas concentraciones de oxígeno aumentan el riesgo de hipercapnia en pacientes con exacerbaciones severas del asma. Entonces, le vamos a colocar el oxígeno al paciente, pero no nos vamos a olvidar de él. Vamos a hacer un oxígeno titulado y no simplemente colocarle una cánula abierta y que esté ahí, ya después lleguemos saturando 99, 100. Y esto para todo, no solo para el asma, pero en el asma este estudio es representativo que muestra pues las implicaciones de esto. El otro pilar del tratamiento son los beta-2 agonistas de corta acción. Ahí tenemos nuestro amigo el salbutamol, que es de los medicamentos más usados en nuestro medio y disponibles. Se debe administrar en todo paciente que se presente con una crisis asmática. La guía GINA recomienda entre 4 a 10 PUF cada 3 a 4 horas. Y en nuestro medio usamos pues otros esquemas en algunos servicios de urgencias, como por ejemplo el esquema de nebulización, que es una cada 20 minutos por 1 hora, después 3 a 4 cada hora por 3 horas, después cada 4 horas, pero ese es el que recomienda la guía y es muy importante saber que la cantidad de PUF va a ser hasta 10. Muchas veces uno es como, ay, ya lleva 4 PUF, me asusto porque estoy alcanzando la dosis, pero realmente la dosis es bastante alta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esa es una de los pilares del tratamiento. Y una cosa muy importante es que además del salbutamol, los pacientes que están siendo manejados con corticosteroides ya tienen evidencia, y es una de las recomendaciones de la guía GINA que ya está empezando a implementar, y es los estudios, la recomendación de si el paciente ya está controlado con corticosteroide y formoterol y está con una exacerbación, puede aumentar este mismo manejo para su exacerbación del asma, y si no tiene salbutamol, pues no importa, lo hago con el mismo que él ya tiene, que es el medicamento controlador. Se pudo hacer también de rescate. Este estudio que evaluó y tenía como objetivo evaluar la eficacia y la seguridad de la budesonida y el formoterol comparado con nuestro amigo salbutamol en el tratamiento del asma aguda. Incluyó 104 pacientes con una edad media de 45 años. Los criterios de inclusión eran mayores a 12 años, que pudieran usar los dispositivos como el estudio anterior. Criterios de exclusión, asma grave, no lo valoran en asma grave. Que tuvieran uso de corticoides orales en los últimos 7 días tampoco, tabaquismo o uso de beta bloqueadores. Y ellos encontraron que la budesonida formoterol versus el salbutamol, en esta gráfica, vieron que en el tiempo de administración de los medicamentos y el BEP1 que ellos presentaban, no había una diferencia estadísticamente significativa en el BEP1 cuando se le daba el tratamiento con corticosteroides, formoterol o con salbutamol. Eran prácticamente iguales. ¿Cuál es la diferencia en usar este medicamento? La diferencia va en la frecuencia cardíaca. Y eso que la diferencia en la frecuencia cardíaca en este estudio escribían que eran entre 5 a 10 latidos. Muchas veces puede hacer la diferencia de esto, y es con una P estadísticamente significativa, encontraron que los pacientes budesonida con el círculo blanco y formoterol desarrollaban menos taquicardia que los pacientes con salbutamol. Entonces ahí hay un mensaje también importante, es que podemos usar, dependiendo del paciente al que nos enfrentemos, esta otra alternativa, porque es un paciente que tenga una taquicardia supraventricular, que tenga una falla cardíaca avanzada y no queramos aumentarle el gasto cardíaco ni un estrés adicional, podemos usar esta alternativa que ya sabemos que no va a tener diferencias con respecto al salbutamol en relación al B. Los corticosteroides sistémicos, que ¿Y en el estudio que cuadruplicaba la dosis? Los corticosteroides de la budesonida y el formoterol fue cuadruplicado, y la del salbutamol era hasta 8 veces. Los corticosteroides sistémicos, que es el otro pilar del manejo del asma, van a acelerar la resolución de las estrategias. Se deben en todas las exacerbaciones, excepto en la
con salbutamol solito. Y la vía de administración va a ser, dependiendo del paciente al que nos enfrentemos, si es un paciente que está en sala de espera hablando, no está críticamente enfermo, tolera la vía oral, prednisolona, como les mencioné, vía oral. Si el paciente está críticamente enfermo en la UCI o por la disnea tan gravativa que tiene, no tiene que entrar en corticosteroidea de 2 miligramos. La dosis de la prednisolona es 1 miligramo por kilo al día, pero si yo peso 70, entonces máximo voy a usar 50 miligramos. Si un paciente pesa 30, le va a 30 miligramos. Y... ¿De dónde salieron las recomendaciones de los corticosteroides? Esta revisión de Cochrane es la que plantean en la guía y es muy interesante porque evaluaron cuál era el beneficio de dar los corticosteroides sistémicos al paciente en 74 pacientes de 6 ensayos clínicos. Y acá lo que ellos evaluaron era, en este diagrama de Forest Plot, una cosa muy, muy interesante, y es que los pacientes que estaban acá recibiendo corticosteroides, acá estaban los que recibían placebo, el total como de recaídas que tuvieron esos pacientes fue 11 versus 27. O sea, los corticosteroides sistémicos disminuían las recaídas que tenían esos pacientes. Y en el variado 10 y 20, quitando pues todos los factores de distracción. Entonces de acá sale una recomendación muy valiosa y es que estos corticosteroides, entre yo más rápido le inicien una exacerbación, recuerden que la leve puede salir con salbutamol, va a disminuir la recaída de ese paciente posterior. Y una cosa que nos mencionaron en la charla pasada y era calcular el NNT de los pacientes que tienen estos estudios divididos, la reducción absoluta del riesgo. El 17.4%. En el grupo de corticosteroides 11 de 174, el 6.3. Diferencia 11.1%. 0.11 da 9.01. Y en el NNT siempre vamos a aproximar al número entero, es decir, en el uso de los corticosteroides sistémicos. El bromuro hipatropio, que es otra de las cosas que uno siempre hace en urgencias y uno lo ve cuando llega el paciente, crisis asmática, salbutamo el bromuro, pero realmente los estudios han encontrado que el bromuro hipatropio tiene mejores desenlaces y está demostrado en exacerbaciones que sean moderadas a severas. Recuerden, las leves, salbutamol solito. El tratamiento con bromuro hipatropio se asocia con menos hospitalizaciones y mejoría mayor en el flujo respiratorio forzado y recuerden, moderadas a severas. Pregunta de examen, moderadas a severas, bromuro hipatropio, para que lo tengan en cuenta. Me cayó en un examen de pregrado. Eduardo, ¿encontraste el tiempo? El tiempo de bromuro hipatropio. No, profe. ¿Cada cuánto? No, lo que pasa es que los pues, las primeras 3 horas sí, moderadas. Y cada vez lo dejamos como si fuera poco. Pues. Sí, ahí sostenido. Buenas. El sulfato de magnesio no se recomienda de rutina y la guía solamente recomienda, y en los estudios han mostrado que una dosis única, tampoco es de hablar cada 12 o cada 8. Cada 8. Como una mater. Reduce las hospitalizaciones, dosis única. Listo. Y los antibióticos, en la guía lo mencionaban, puede parecer muy obvio, pero no es tan obvio. Muchas veces uno encuentra pacientes que simplemente por tener asma les colocan antibiótico como si eso los fuera a recuperar de sus crisis. Recuerden que no se va a recomendar de forma rutinaria, que todos somos personas de formación para que
despejemos pues esto que sobre todo se hace en lugares muy rurales, en áreas alejadas donde tienen como otra concepción antibiótico para todo el mundo con síntomas respiratorios, no. Si yo tengo una consolidación, pues ya es diferente, estoy en otro escenario, si tengo elementos para pensar en una sobreinfección. La radiografía de tórax tampoco se recomienda de rutina, que es otro mensaje clave. Todo paciente con crisis asmática, pues yo lo voy a hacer, si no me está respondiendo, está tomando otro camino, si ya desarrolla fiebre, radiografía de tórax para descartar una complicación, un diagnóstico diferencial. Listo. Este es el algoritmo que muestra la guía GEMA, la española. Lo tenemos que un paciente con una crisis leve va a tener un PEP mayor al 70%. Voy a usarlo, acuérdense, salbutamol solito. Crisis leve, salbutamol solito, el mensaje. Y ahí puedo usar el esquema que les había mencionado al inicio de 2 a 10 puff cada hora. Después de esto, yo le voy a colocar eso al paciente, pero no me voy a olvidar de él. Voy a mirar si respondió al tratamiento que le estoy instaurando y voy a mirar, el paciente puede tener, si tiene una buena respuesta, el pico flujo expiratorio le subió al más del 80%, está estable, asintomático, manejo ambulatorio, alta, y en caso tal de que el paciente no tenga esta evolución, sino que se vaya a una mala respuesta, el PEP le cayó por debajo del 60, asintomático, pues ya voy a hacer todo lo de la hospitalización, que sería con el oxígeno. Recuerden las metas de saturación, el bromuripatropina en caso tal de que sea moderada, severa, y lo que nos mencionaba la doctora en las primeras 3 horas, el esteroide también, y considerar el sulfato de magnesio, dosis única, 2 gramos, recuerden. Y ya el otro escenario sería si estoy ante una crisis moderada grave o una crisis que va a tener un pico flujo respiratorio menor al 70% de mi valor, y ahí tendremos indicado el oxígeno, bromuripatropio, recuerden que ya entra ahí, salbutamol, los glucocorticoides a la dosis que es, no es que vamos a colocar eso también 15 días ahí que esté hospitalizado el paciente, y considerar las demás cositas que tienen evidencia, como por ejemplo el salbutamol, y en pacientes que tengan condiciones mucho más graves que afecten o tengan una asma potencialmente fatal o, como dicen acá, crisis vital, pues ya el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Y miren que es muy similar, acá tenemos que la evaluación del paciente, voy a tener una crisis asmática que es leve a moderada o severa o que amenace la vida. La que amenace la vida es la fácil, la Ismael, que llega el paciente, ya lo lleva ya a la UCI, le hizo como es todo el manejo de la vía aérea. En la leve a moderada le voy a colocar el tratamiento específico. En la moderada o grave puede tomar 2 caminos, empeorar o mejorar, y dependiendo de eso va a tener pues como su evaluación. Y es muy importante tener en cuenta acá que el paciente, al momento de superar, si por ejemplo tiene una crisis asmática que es leve a moderada y ya se va a ir de alta, el paciente debe de recibir instrucciones de cómo seguir manejando el asma de forma ambulatoria, y ahí es muy importante la parte del seguimiento. Entonces, debo de revisar si la exacerbación realmente resolvió, si el paciente debe continuar la prednisolona y cuánto tiempo. Pues muchas veces, el paciente me mejora mucho, y cada uno se da cuenta y toman eso de forma indiscriminada y crónica, ya llegan con un síndrome de Cushing. Entonces, no, señora, solamente 5 días, acá recibió 2, entonces me faltan 3, y voy a dejar por 3, y no se lo tome a menos de que esté escrito en el plan de acción y con las indicaciones. Los rescates solamente cuando sea necesario, porque recuerden que usar el salbutamol de forma indiscriminada más de 1 a 2 en un mes va a aumentar la mortalidad y el riesgo de crisis y exacerbación del asma. El manejo controlador, y acá hay un mensaje, y es que esas dosis que yo o cuadrupliqué o el cambio que yo le haya hecho al paciente con los corticosteroides orales, él las va a mantener durante 2 a 3 semanas. No es que solo por urgencia ya salí y vuelvo a misa. 2 a 3 semanas. Y después de esto, el paciente va a seguir con el dispositivo, el picoflujo, para poder evaluar si tuvo una respuesta adecuada, si es en ese momento, en la cita del control, que es el mundo ideal, ver si el paciente ya lo puede volver a la dosis que tenía, porque, por ejemplo, si tuvo una exacerbación que fue por una infección viral,
sé que es algo transitorio, le va a dar el manejo sintomático, va a estar por 2 a 3 semanas así, pero ya una vez supere eso, puedo volver al esquema habitual que tenía. Pero si es otra cosa, progresión de la enfermedad, en fin, debo evaluar si el paciente va a ser necesario que suba en los pasos del asma, que fue los que nos mencionó el doctor Alejandro en el asma estable, ya va a pasar de un paso 1 al 2 o del 2 al 3, y eso va a ser muy importante definirlo de manera ambulatoria. Buscar modificar los factores de riesgo. Entonces, el paciente no sabe manejar los inhaladores en la casa, venimos, lo controlamos, se va súper bien, muchas gracias, doctor, Dios lo bendiga, y en la casa se va a seguir inhalando mal. Nunca evaluamos cómo se está inhalando, cuáles son los errores de su técnica. Terapia respiratoria, incluso nosotros mismos podemos evaluar cuál es la técnica que el paciente está teniendo y eso me va a prevenir, que es una de las principales causas de exacerbación. Y lo otro es verificar si el plan de acción que yo le dije al paciente lo entiende, o que lo entienda su acompañante, o que sea bien claro, y decirle qué hacer cuando tenga cada una de estos síntomas. Y recuerden que en Internet hay varios esquemas como el que les mostré, que es bastante bueno. Como conclusiones que podemos decir entonces de la crisis asmática, que es importante identificar factores desencadenantes para poder impactar en las recaídas. La técnica inhalatoria es una de las más importantes, o que el paciente no esté controlado con los corticosteroides y se quede solo con salbutamol de por vida porque sufro de asfixia, salbutamol y ya, no estoy controlando su asma. Clasificar la severidad de la crisis porque me va a definir si lo llevo para urgencias, si lo llevo a la UCI, y el paciente se va a controlar en otro sitio. Y evaluar la respuesta al tratamiento. Lo que les decía, por ejemplo, el mensaje del oxígeno, no es dejarle oxígeno ahí puesto y ya. O no es dejarle la prednisolona por el tiempo que se hospitaliza, ya, sino siempre estar reevaluando el paciente para poder hacer un abordaje integral, incidiendo en las otras comorbilidades que tiene el paciente y siempre teniendo un diagnóstico diferencial muy amplio, para no quedarme solamente con una crisis asmática y realmente el paciente no mejoraba porque tenía un neumotórax espontáneo en un hipocoso. Listo, eso era lo que les tenía para hoy. Muchas gracias por la atención. Uno, crisis asmática es igual